Buenos días, bienvenidos a todos. Ahora le vamos a presentar al siguiente investigador, excelente ponente, el doctor Antonio Fernández Santa, ¿no? Él es el profesor de investigación en el Instituto INDEA Networks. Estudió su grado en la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido, Antonio Fernández. Actualmente, bueno, es catedrático de la Universidad Real Juan Carlos. Y bueno, hizo estudios postdoctorales en el MIT 1995 a 97. Ha sido galardonado por varios premios, entre ellos al Intel 2019 y Mercado Fellow en Alemania 2018. Tiene un centenar de artículos de investigación acerca de algoritmos distribuidos y es el que nos va a dar la siguiente exposición. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de presentar nuestro trabajo a unos cuantos amigos. Siento por aquellos que no hablan castellano, me han pedido que dé la presentación en castellano, en español, ya que puedo. Bien, lo que quiero contar hoy es un conjunto de resultados que hemos obtenido a lo largo de los últimos años. El título de la charla solamente hace referencia a la última parte realmente de la presentación, que es una generalización o una simplificación de los blockchains que hemos propuesto y que pensamos que tiene mucho interés. Pero en general lo que voy a hacer va a ser revisar toda la trayectoria de los trabajos que hemos hecho pues, en los últimos 4 años. Como se puede ver aquí, esto no es trabajo mío únicamente, sino que es un trabajo que he realizado con investigadores de España, Chipre, Francia, Italia y Estados Unidos. Bien. Como introducción, bueno, creo que si todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que ahora mismo los blockchains son ubicuos, aparecen por todos lados y mucho más allá de lo que son las criptomonedas, ¿no? Sino también para un montón de aplicaciones. Esta imagen es de hace ya 3-4 años y ya planteaba un montón de aplicaciones distintas y entornos distintos en los que se utilizaban blockchains. Bueno, ahora lo último que se ha puesto de moda son los NFTs, con los que hay gente que está haciendo mucho dinero. Yo nunca he entendido muy bien cómo, pero bueno, ese es otro de estos misterios. El asunto es que en el 2017 estuve haciendo un año sabático y empecé a hablar con un grupo que trabajaba en blockchain. Yo hasta ese momento conocía blockchain, más o menos sabía cómo funcionaba, tenía un cierto interés, pero nunca me había realmente interesado por qué es lo que los blockchains realmente tenían detrás, ¿no? El problema que me encontré es que hablando con estos expertos, investigadores, era muy difícil entender realmente qué es, desde un punto de vista de alguien como yo, como Sergio, que hemos trabajado durante muchos años en sistemas distribuidos, en particular en teoría de sistemas distribuidos. Yo no entendía exactamente qué servicio ofrecía el blockchain y qué suposiciones hacía del sistema distribuido sobre el cual se apoyaba, ¿no? Entonces, me encontraba que hablabas con los expertos y rápidamente empezaban a hablar de criptomoneda, de minado, de consenso, de smart contracts, ¿no? Pero no entendía bien cómo, o sea, si esto era algo intrínseco a un blockchain o era algo que, bueno, pues de alguna manera no era capaz de distinguir y ellos no eran capaces de resolver mis dudas sobre si lo que me estaban contando era un mecanismo o era un servicio. O sea, si era imprescindible que hubiera una criptomoneda pegada a un blockchain, si era imprescindible utilizar minado y proof of work, ¿no? Prueba de trabajo,
o había otras alternativas, ¿no? Y de hecho lo que ocurría era que muchas veces había una confusión enorme entre la moneda y el blockchain. La gente hablaba del blockchain de Bitcoin cuando realmente se refería a la moneda, y hablaba de Bitcoin cuando se referían al blockchain. Y la cosa, todo aquello llevó a una gran confusión, ¿no? Luego, otra cosa que me di cuenta es que cuando intentaba conseguir información de cómo una determinada implementación de blockchain o un determinado sistema de blockchain funcionaba, encontraba con que no existía documentación, lo que había realmente era el código. Entonces había que ir al código fuente y el código realmente era la especificación. Por ejemplo, un ejemplo que aparece ahí, que es el Yellow Paper de Ethereum, lo que describe realmente son las estructuras de datos que se intercambian y los protocolos, pero no entra en el servicio que se ofrece y en por qué el servicio se ofrece de una cierta manera, ¿no? Entonces, todo esto coincidió con una charla que Maurice Sergi, que presentará dentro de un par de horas en este mismo workshop, hizo en POTSI 2017. Para los que no lo conocen, POTSI es el congreso estrella en computación distribuida de ACM, y donde prácticamente ponía encima de la mesa el mismo problema. El problema es, ha aparecido toda esta tecnología que son los blockchains y las criptomonedas, son sistemas distribuidos, pero ni se han formalizado ni están utilizados todos los años de experiencia que la comunidad de sistemas distribuidos, la comunidad académica de sistemas distribuidos tiene para hacer las cosas con ciertas garantías, ¿no? O al menos de manera demostrable. El poder garantizar las propiedades que los blockchains tienen. Entonces, como digo, esto coincidió en el tiempo con este comienzo de mi interés en esta línea, y bueno, pues eso nos animó a decir, bueno, parece que no vamos por mal camino. Cuando una autoridad como Maurice considera que aquí hay algo que rascar, aquí hay algo que estudiar, pues a lo mejor es que hay algo que hacer, ¿no? Entonces, lo que hicimos en un primer trabajo, y este es un trabajo que acabamos publicando en 2018, es definir lo que para nosotros, para mis coautores y yo, era la abstracción básica de un blockchain. Entonces, para nosotros, un blockchain básicamente es un ledger, un objeto, sobre el cual vamos a operar. Y este objeto lo voy a llamar ledger, creo que la traducción al castellano sería algo parecido a libro mayor o libro contable. Entonces, este ledger no es más que un almacenamiento de unos objetos que voy a llamar registros, por evitar el concepto de transacción, que es típicamente la unidad básica, o el concepto de bloque, que es la forma en la que estas transacciones luego realmente se almacenan o se distribuyen en los blockchains clásicos, ¿no? Entonces, para mí lo que tengo es un objeto que su estado es simplemente una secuencia de records, para que si queréis haceros una idea o asimilar este objeto con un blockchain, sería o una secuencia de transacciones totalmente ordenada o una secuencia de bloques. Realmente las dos interpretaciones se pueden ver de manera similar. Y que tiene en su forma más sencilla dos operaciones. Una operación que permite añadir récords al final, añadir registros al final, y otra que permite a un cliente, a un usuario de este objeto, el ver qué es lo que tiene el objeto, o sea, la lista completa de todos los registros que hay dentro. Entonces, es como si dijéramos, append, lo único que hace es como en este libro que aparece ahí en la imagen, es añadir una nueva línea con contenido, sería lo que haría la operación de append, y la operación de get es devolver una copia del libro a quien lo solicita. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos clientes que quieren utilizar ese objeto, ese libro, pues ese libro ahora mismo tiene 4 registros. Podemos suponer que hay un primer registro 0, que aparece ahí pequeñito. Pues ahí se pueden realizar operaciones, por ejemplo, de añadir un nuevo registro, el registro R5,
Esto lo que hace es añadirlo al final de la cadena y cuando otro cliente quiere consultar el valor de este objeto, pues realiza una operación get y obtiene el valor del objeto. Fijaos que aquí me estoy olvidando de para qué se está utilizando este objeto. Estoy haciendo que los registros, desde el punto de vista sintáctico, simplemente una secuencia de bits, una detrás de otra, y la semántica de estos records, de estos registros, en un principio nuestro objeto básico se la va a dar la aplicación. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar esto para implementar un blockchain sobre el cual se puede implementar una criptomoneda. O se puede utilizar simplemente para almacenar la propiedad de los vehículos de la Ciudad de México. Entonces, cada registro indicará quién es el dueño, la matrícula y unos datos básicos de un vehículo, por ejemplo. Cualquier cosa, digamos que la aplicación nos va a decir para qué queremos utilizar estos registros y este objeto, esta cadena. Esto, implementarlo desde el punto de vista centralizado, o sea, obtener una implementación centralizada de este objeto es muy sencilla. Tener un servidor donde se recopilan todas las operaciones append y get que los clientes realizan y se interpretan de la manera adecuada, es muy sencillo. Lo que tenemos es el estado, creo que veis, mi cursor sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor, sin problema. Sí, gracias. Entonces, lo que tenemos simplemente es una variable S donde mantenemos el estado, que va a ser esta cadena, y lo que ocurre es que cuando se realiza una operación de append, de añadir al final de la cadena, vamos a comprobar que el registro que quiero añadir no está ya en la cadena. Esto es simplemente una pequeña salvaguarda para evitar comportamientos un poco extraños, y si no está, pues simplemente lo añado al final. Aquí la operación más es simplemente una concatenación, es el añadir al final de la cadena el nuevo registro. Y la operación de get, lo único que hace es devolver el estado actual de esta cadena. Lo que hemos hecho, como digo, es añadir esta comprobación de tal manera que las operaciones de append son idempotentes. O sea que si varios clientes, pues por algún tipo de redundancia o algún error, intentaran añadir el mismo registro varias veces, solamente la primera vez que se añade va a tener efecto y el resto no van a tener efecto. Esto evita, como digo, que haya algún tipo de error y se dupliquen registros. Para evitar, es fácil evitar el duplicar, o sea, el enviar realmente dos registros diferentes que tienen el mismo contenido, simplemente añadiendo algún tipo de código que rompa los empates. En esta implementación centralizada, como veis, es muy sencillo añadir una semántica, si quisiéramos, a este objeto. Esta es la única transparencia en la cual, o el único código en el cual voy a utilizarlo, pero simplemente es un inciso para que se quede claro que todo lo que estoy contando y lo que he comentado antes de que la semántica del objeto la va a imponer o la va a introducir la aplicación, realmente es una decisión para simplificar el objeto. Pero realmente podríamos hacer que el objeto tuviera semántica. Para ello podríamos, a la hora de crear este libro de contabilidad o este ledger, podríamos añadirle una función, dar una función de comprobación de validez, de tal manera que solamente permitimos añadir un registro si el registro es válido, respecto al estado actual de la cadena de registros que ya existen. Esta es la única diferencia frente al código anterior, pero es una diferencia que no es trivial. Por ejemplo, en esta función de validación se puede comprobar que el cliente que ha iniciado la operación de append realmente es un cliente autorizado a realizarla, que ha firmado la operación de append con su clave privada
utilizando firma digital, como la que comentaba en la presentación anterior, Amer. Puede, por ejemplo, comprobar que el registro tiene un hash link, un enlace al registro anterior. Si dentro lleva una o varias transacciones, que esas transacciones son legales, o sea, por ejemplo, que no se produce se gasta 2 veces la misma criptomoneda, si estuviéramos implementando criptomoneda. Pero es que se podría el código dentro de la función valid podría ser algo tan complejo como un intérprete de un lenguaje de programación. Por ejemplo, podríamos tener aquí dentro toda la función de validación del blockchain Ethereum, que incluye un intérprete de su propio lenguaje de smart contracts. Perfectamente se podría hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que esta abstracción que nosotros hemos contado, que es este ledger, que tiene solamente estas 2 operaciones, tiene prácticamente tanta potencia como cualquier blockchain de los que hay actualmente, digamos, en el mercado. En cualquier caso, como digo, voy a olvidarme de funciones de validación. Voy a suponer en el momento que los registros no tienen semántica, son simplemente cadenas de bits. Porque lo que realmente nos interesa es, como se han presentado también en las charlas anteriores, lo que nos interesa son implementaciones distribuidas. La implementación centralizada la he presentado simplemente por ilustración, pero realmente lo que nos interesa es tener algo. Lo que queremos es tener un conjunto de entidades, que son servidores. En el caso de Bitcoin son mineros, son miners, o Ethereum, pero en general los voy a llamar servidores, que interactúan entre sí y ofrecen a los clientes exactamente el mismo servicio que ofrece la implementación centralizada que acabo de presentar. Aquí, al nombre de Ledger Object, le he añadido un adjetivo distribuido, porque este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener objetos de cadena o de libro mayor distribuido. ¿De acuerdo? Y la idea es que estos clientes van a interactuar con estos servidores utilizando las mismas operaciones y casi no deberían darse cuenta de que con quien están interactuando es un conjunto de servidores en lugar de un servidor centralizado. ¿Qué propiedades esperamos tener de un Distributed Ledger Object, de un libro, de un objeto libro distribuido como estos? Pues hay una primera operación y es todas las registros que aparecen en la secuencia están totalmente ordenados. Lo que queremos es que esa ordenación se mantenga desde todos los puntos de vista de los clientes. Eso significa que si 2 clientes o el mismo cliente realizan 2 operaciones GET y obtienen 2 secuencias S y S' de registros, estas 2 secuencias deben ser coherentes entre sí. Eso significa que una debe ser un prefijo de la otra. Puede ser que sean iguales, o si una es más larga que la otra, la pequeña debe ser el prefijo de la otra. O la larga es una extensión de la corta. Fijaos que esto no es algo garantizado ahora mismo. Esta propiedad la hemos llamado fuerte, prefijo fuerte, porque es más fuerte de lo que garantiza ahora mismo Bitcoin, el blockchain de Bitcoin o el blockchain de Ethereum. El blockchain de Bitcoin, como presentaba Amer en la charla anterior, puede añadir bloques en falso. O sea, un bloque se puede añadir a la cadena y luego otra rama de la cadena crecer más y ese bloque desaparecer o abortarse y descartarse. Eso en nuestro objeto, en nuestra formalización del objeto cadena, ledger, no lo permitimos. ¿De acuerdo? Y luego, 2 niveles de coherencia o de consistencia que nos parecen interesantes definir es el más fuerte, que es linearizabilidad, donde básicamente la linearizabilidad lo que hace es que
las operaciones que se realicen sobre este objeto aparecen o dan todo el aspecto desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de los clientes, como si se realizaran sobre un objeto centralizado. ¿Eso qué significa? Que si yo, que estoy en Madrid, realizo una operación de append y inmediatamente después realizo una operación de get, el registro que he añadido con la operación de append tiene que estar en la secuencia que me devuelve la operación de get. Pero mucho más allá, si mi operación de append concluye y Sergio en Ciudad de México realiza una operación de get un microsegundo después de que mi operación de append concluya, él también debe ver mi registro. De alguna manera, el comportamiento desde el punto de vista externo es que todo es como si fuera centralizado. Esta coherencia o esta consistencia es muy, muy fuerte y lo que suele suponer es mayor coste y un menor caudal de operaciones que se pueden realizar por segundo. Pero a cambio, a los programadores, a la gente que utiliza el objeto, le ayuda mucho para tener una manera intuitiva de operar. En el otro extremo tenemos la coherencia final, o eventual consistency, donde una operación de append que finaliza, lo único que garantiza es que el registro que se ha añadido en algún momento aparecerá en todas las operaciones get que se realicen, pero no tiene por ser inmediatamente. Eso significa que yo puedo hacer una operación de append de un registro, inmediatamente después hacer una operación get y el registro que yo acabo de añadir no aparecerá en la secuencia que se me devuelve, porque todavía no has llegado a suficientes servidores o por la razón que sea. ¿De acuerdo? En esta presentación no voy a entrar en los algoritmos de cómo hacemos o cómo implementamos estos objetos. Simplemente comentar, y el que tenga interés, al final voy a poner una lista de artículos donde presentamos implementaciones, pero sí comentar que es posible implementar un DLO linearizable, o sea, con la coherencia más fuerte, o sea, que parece que está implementado de manera centralizada, pero realmente está implementado de manera distribuida, incluso si los servidores que lo implementan pueden ser bizantinos. Bizantinos entiendo que es una jerga razonablemente común, significa maliciosos, o sea, los servidores pueden intentar atacar el sistema. Si tenemos al menos 3 F más un servidor, de los cuales con mucho F servidores pueden fallar, o sea, por ejemplo, si queremos tolerar que un servidor falle, necesitamos tener al menos 4 servidores, de los cuales al menos 3 tienen que ser correctos, no pueden fallar, y toleramos cualquier conjunto de clientes bizantinos. Esta configuración que vamos a utilizar, suponemos que los servidores son siempre los mismos y además son conocidos, de hecho tenemos sus claves públicas, con lo cual podemos comprobar que son quien dices que son cuando nos mandan un mensaje. Entonces, estos sistemas, donde tenemos un conjunto estático y conocido de servidores, es lo que se llama un blockchain o un sistema permisionado. Lo que pasa es que permitimos a cualquiera utilizarlo, por lo tanto es un sistema permisionado pero público. Ni Bitcoin ni Ethereum son permisionados, por lo tanto el tener un sistema permisionado, el tener los servidores conocidos y que no cambian, es algo que nos ayuda mucho a simplificar los algoritmos. Si quisiéramos tener un sistema sin permisionar, o sea, donde cualquiera puede ser un servidor, entonces tendríamos que dar soluciones más fuertes. Entonces, esa es una línea que de momento no hemos explorado. Nosotros, todas las implementaciones que realizamos, de momento, son siempre para sistemas permisionados, donde el conjunto de servidores que implementan el objeto es conocido por todos y no cambia. Sí, es importante que, bueno, los mensajes, todos, tanto servidores como clientes, firman todos los mensajes que envían, por lo tanto se pueden descartar cuando un mensaje llega y la firma no es
correcta se puede descartar, suponemos que las comunicaciones son fiables y lo que suponemos también es que tenemos una caja negra que básicamente nos resuelve el problema del consenso, que es el problema más importante y es lo que más dolores de cabeza suele dar para poder implementar los sistemas blockchain. En nuestro caso, al tener un sistema permisionado donde con mucho fallan f de 3f más 1, implementar este consenso y sobre este consenso una operación básica, un servicio básico que se llama broadcast con orden total o broadcast atómico, es razonablemente asequible si suponemos un sistema síncrono o parcialmente síncrono. Pero bueno, no quiero entrar en demasiados detalles técnicos para no complicar la presentación demasiado, pero si alguien tiene preguntas o quiere saber más, tanto en los artículos como me puede contactar directamente y le puedo dar más referencias o lo que sea. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos objetos que implementan cadenas de registros o secuencias de registros, que son estas layers, y que además toleran fallos bizantinos. Ahora, ¿qué ocurre? Que el futuro nos depara que va a haber muchos blockchains por el mundo. De hecho, ya hay muchos blockchains por el mundo. No solamente hay muchas tecnologías blockchain, no solamente hay muchas tecnologías diferentes, la tecnología Ethereum, la tecnología Bitcoin, la tecnología Cosmos, Tezos, Algorand, un montón de ellas, sino que además con una misma tecnología hay múltiples cadenas creadas. O sea, la gente coge el código de Ethereum y despliega su propia cadena Ethereum que utiliza localmente para cualquier cosa que le pueda interesar, ¿no? Entonces, si queremos en un momento dado trabajar con todas estas cadenas, tenemos que introducir mecanismos de interconexión, algo que permita que se puedan realizar operaciones que involucren a múltiples cadenas simultáneamente. ¿De acuerdo? Entonces, la primera operación y una de las más sencillas que involucra múltiples cadenas es lo que se llama el atomic swap. Entonces, en esta operación, el escenario es el que aparece ahí, en el cual tenemos dos clientes. Un cliente tiene un cierto bien, en este caso un coche, un automóvil, cuya propiedad está almacenada en una cadena, en la cadena A, y otro cliente tiene almacenado otro bien, en este caso sería criptomoneda, almacenada en otra cadena, la cadena B. Bueno, voy a hablar los DLOs, los voy a llamar también cadenas, porque son cadenas de registros, ¿no? Y lo que queremos es que el problema del atomic swap es lograr que A le transfiera la propiedad del coche o del automóvil a B y B le transfiera una cierta cantidad de criptomoneda a de manera atómica. Entonces, o las dos operaciones se completan o ninguna. O sea, si una de las dos partes, digamos, se echa hacia atrás, ninguna de las dos operaciones debería realizar. Esto, en los sistemas actuales, se realiza utilizando smart contracts. Y entonces, voy a ir rápidamente a describir cómo funciona. Utilizan dos técnicas que se llaman hashlog y timelocks. Lo que hace uno de los dos clientes es crear un valor aleatorio razonablemente difícil de adivinar, aplica una función hash criptográfica sobre ese valor aleatorio y obtiene el resultado, Y. Esta función hash tiene esas propiedades que se describieron en la presentación anterior, de tal manera que teniendo Y no es posible obtener R, o no es posible adivinar R, y lo que hace es crear un smart contract, un contrato inteligente, que bueno, ya sabéis que no son contratos, pero bueno, más o menos intuitivamente os podéis hacer una idea de lo que es viendo este ejemplo,
que lo que hace es que pone, A era el cliente que tiene un automóvil, ¿no? Entonces lo que hace es poner el automóvil la propiedad del automóvil de una manera que no puede tocarla. El propio cliente A no puede recuperar la propiedad del automóvil hasta que la cadena A no se lo permita, y introduce una condición, y es que si al cabo de un cierto tiempo, 2t, o sea, antes de que ocurra ese tiempo, ha aparecido un valor X en esta cadena cuyo hash es igual a Y, entonces la propiedad del vehículo pasa a B, y si no, la propiedad del vehículo le vuelve a A. Se supone que estas cadenas son públicas y visibles para todo el mundo, por lo tanto, el cliente B es capaz de ver este código, este registro que aparece aquí, y construir otro contrato, otro código simétrico, donde la criptomoneda que va a utilizar para pagar la propiedad del vehículo la pone en un lugar donde no puede tocar, y dice, si antes del tiempo t aparece en esta cadena un valor X cuyo hash es igual a Y, entonces este dinero va a pasar a A, y si no, el dinero me vuelve a mí. Aquí A es el que tiene ahora la iniciativa, porque ahora tiene la opción de agarrar el valor R y revelarlo en esta cadena. Si lo hace, esta condición entra por la parte DEM y la propiedad de este dinero pasa a A automáticamente, suponiendo que esto se hace antes del tiempo t, claro. B ve este valor R y lo utiliza para obtener la propiedad del vehículo antes de que haya pasado el tiempo 2t. Esto, como veis, tiene dos inconvenientes si lo queremos hacer con nuestras cadenas donde no hay semántica, y es que al no tener semántica nosotros no tenemos la posibilidad de crear smart contracts, no tenemos la posibilidad de introducir este código. Otro problema es que aquí todo depende de hacer las cosas con un cierto tiempo, mientras que nosotros no queremos tener una dependencia del tiempo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido definir un problema parecido al atomic swap, al intercambio atómico, al cual llamamos atomic append, y es el análogo al atomic swap, pero pasado al contexto de nuestras cadenas sin semántica. Lo que tenemos es que el cliente A tiene un registro que tiene que añadir a la cadena A, el cliente B tiene un registro que tiene que añadir a la cadena B, y lo que queremos es que se cumplan estas dos propiedades. Una, que si los dos clientes son correctos, el registro A se añada y el registro B se añada, y si un cliente es correcto, por ejemplo B, si B es correcto, su registro se va a añadir a la cadena B si y solo si el otro registro, no, perdón, solo si, no es si, solo si, es solo si el otro registro, el registro RA, ha aparecido o ha sido añadido a la cadena. De nuevo, no voy a entrar en los detalles, pero tenemos un artículo donde demostramos que si si los dos clientes pueden fallar, no tienen por qué ser bizantinos, basta con que fallen simplemente cayéndose, dejando de ejecutarse, y solamente ellos pueden realizar operaciones de append en estas dos cadenas, entonces no se puede resolver este problema. Por lo tanto, tenemos que recurrir a algún tipo de intermediario, y eso es lo que hemos hecho, lo que voy a presentar en la siguiente transparencia. Aquí lo que propongo es utilizar una cadena auxiliar que lo que hace es recolectar la información necesaria para completar las operaciones
las dos operaciones de añadir en las dos cadenas correspondientes. ¿Por qué tenemos esta cadena adicional? ¿Y qué hace esta cadena? Lo que ocurría en el caso anterior es que si los clientes fallan y uno de ellos no ha realizado la operación de añadir en su cadena correspondiente, de alguna manera ese registro se pierde. No hay una copia del registro que ese cliente iba a añadir en la cadena. Entonces, lo que hacemos con este ADLO, con esta cadena auxiliar, es utilizarla como un repositorio fiable. El ADLO es una cadena como las otras, implementada con muchos servidores y que tiene tolerancia a fallos. Aunque algunos servidores fallen, la cadena sigue estando disponible. Y entonces, esa cadena es la que va a mantener esta información para el caso en el que los clientes fallen. Además, vamos a utilizar un conjunto de procesos que nos van a ayudar a finalizar la operación. Entonces, estos procesos, algunos de ellos, de nuevo, vamos a suponer que también pueden fallar, pero lo que suponemos es que hay una mayoría de procesos que no fallan. Entonces, tenemos al menos 2 T más 1, de los cuales con mucho T pueden fallar. Y entonces, estos procesos son los que van a encargar de cuando todas las descripciones de la operación del APEN atómico están disponibles, completan la operación. Entonces, este es el escenario. Tenemos el ADLO, la cadena auxiliar. El B añade a la cadena una descripción del Atomic Append, de la operación de Atomic Append, y de soy B, estoy involucrado en una operación de Atomic Append en el que estamos A y B, y este es mi registro. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, estamos suponiendo que de alguna manera A no puede venir aquí, tomar este registro y añadirlo. Ya sea porque no tiene permiso para acceder al contenido del ADLO o no tiene permiso para añadir en el DLO de B, en la cadena B. Después, A puede hacer la operación similar, introduce su descripción, su parte de la descripción de la operación del Atomic Append, y con esta información ya los procesos helpers, los que nos están ayudando, tienen toda la información que necesitan para añadir en las dos cadenas. Un aspecto importante es que una cadena solamente va a añadir un registro si recibe instrucciones de hacerlo de al menos T más 1 helpers, de tal manera que garantizamos que no es un helper fallido o malicioso, bizantino, el que nos está pidiendo añadir. Bien. Una cosa interesante aquí es que realmente el orden en el que la descripción de las operaciones de Atomic Append se añaden a la cadena auxiliar no es importante. Eso significa que realmente podríamos sustituir esa cadena por un objeto que no tiene orden. O sea, no necesitamos ese orden. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar ese ADLO por un objeto auxiliar que sea un conjunto. Básicamente lo que almacena son solamente los elementos que describen la operación. Entonces, ahora B, en lugar de añadir al final de la cadena, simplemente añade al conjunto de SEO que tenemos aquí. A hace lo mismo y los helpers hacen lo mismo que antes, acceden y realizan las operaciones. Hemos sustituido un objeto que imponía orden total en sus registros por un objeto que no necesita ese orden, ni siquiera orden parcial, y que esperamos que sea más barato, más sencillo de implementar.
De hecho, lo que hemos hecho en uno de los últimos trabajos es proponer este objeto como un objeto o una alternativa a las cadenas de bloques o las cadenas de registros. Y es conjuntos de registros. Entonces, a este objeto lo llamamos un Distributed Set Object, o un objeto conjunto distribuido, y de alguna manera es como una cadena de bloques donde los bloques no tienen absolutamente ningún orden. Entonces, en lugar de tener su estado, en lugar de ser una secuencia totalmente ordenada de registros, es simplemente un conjunto de registros. Las operaciones son similares a las anteriores. Hay una operación de add para añadir un nuevo elemento al conjunto y get para obtener el conjunto. Y una cosa muy, muy interesante es que este objeto se puede implementar sin consenso. No necesitamos el tener un algoritmo de consenso y se puede implementar en un sistema distribuido totalmente asíncrono. La interacción entre el cliente y el objeto pues es similar a lo que teníamos antes. Esta operación add R5 ha añadido un registro R5 y luego el cliente, utilizando get, pues puede obtener el contenido. Entonces, ¿qué pasa con la implementación? Somos capaces, en un sistema parecido al que teníamos antes, un sistema permisionado donde el conjunto de servidores es estático y conocido y cualquier número de clientes puede ser bizantino, puede ser malicioso. Lo que tenemos es que somos capaces de implementar este objeto, el objeto conjunto, utilizando solamente como caja negra un objeto que se llama Byzantine Reliable Broadcast, es difusión fiable bizantina. Este objeto no necesita resolver consenso, se puede implementar en un sistema totalmente asíncrono. Eso significa que deberíamos ser capaces de poder tener objetos conjunto mucho más, donde la implementación es mucho más ligera y donde el caudal de operaciones que soportan es mucho más alto que en el caso de las cadenas, donde necesitamos orden total, necesitamos utilizar consenso. Una pequeña variación, de nuevo, no voy a describir el algoritmo que implementa este objeto, pero sí comentar que una pequeña variación de ese mismo algoritmo nos permite implementar también cadenas, pero cadenas donde solamente un cliente está autorizado a escribir. Estas cadenas que son single writer DLOs, porque al ser un único escritor, no tenemos que resolver consenso, porque no hay varias operaciones de escritura o de append que hay que coordinar. Lo único que hay que garantizar es que un escritor que sea malicioso no engañe y introduzca en la misma posición dentro de la cadena dos registros diferentes. Pero esto es posible, como digo, sin tener que resolver consenso. Finalmente, y esto es para dar un poco una intuición de hasta qué punto estos objetos que acabo de escribir, que no requieren de consenso, pueden ser útiles, lo que tengo es una presentación de cómo podría utilizarse este segundo objeto, una cadena con un único escritor, para implementar una criptomoneda sin necesidad de tener consenso. Se sabe ya, desde el año 2019, que se puede implementar criptomoneda sin necesidad de tener consenso. Pero la implementación, en mi opinión, es razonablemente complicada, ¿no? Lo que yo propongo aquí es que cada uno de las cuentas, o de los dueños de la criptomoneda, luego va a tener su propia cadena, donde va a ir realizando las operaciones en las cuales transfiere dinero hacia otras cuentas. En este ejemplo concreto que presento aquí, tengo a dos individuos, dos clientes, A y B. La cadena A y la cadena B es la cadena en la que ellos, respectivamente, van a introducir operaciones de transferencia de criptomoneda a otros. Entonces, en la cadena A inicialmente tenía un balance de 3 unidades y lo que ha hecho ha sido transferir una unidad a
otro cliente que no aparece aquí, el cliente C, y para ello ha utilizado el dinero o el balance que tenía en el registro 0, que es este. Voy a suponer que es este. Por otro lado, la B inicialmente tiene 6 unidades, ha transferido a A 4 unidades tomándolas de este registro, del registro 0 inicial, y luego una unidad a otra cuenta, a otro cliente que no vemos, también utilizando este dinero. Entonces, el balance que tiene ahora mismo B es de 1 unidad, el balance que tiene A ahora mismo es de 6 unidades. Si ahora mismo B quisiera realizar una operación, lo que haría sería hacer una operación de append en esta cadena. Por desgracia, su balance no le permite completarla y esta operación se tendría que rechazar. Sin embargo, si mientras tanto A realiza una operación de transferencia a B, donde, por ejemplo, va a tomar 2 unidades de aquí y otras 3 unidades de B1, de esta operación de aquí, fijaos que entonces esta operación se puede completar y el saldo que tiene ahora B ha aumentado en 5 unidades. En ese caso ya la operación que teníamos antes sí se puede realizar y de nuevo va a utilizar el saldo que quedaba disponible del registro 0 y va a utilizar lo que se le acaba de transferir en esta otra operación otra transferencia. Como veis, esto es simplemente una intuición de cómo podría realizarse. Esto no lo tenemos publicado todavía, pero es fácil estamos trabajando en cómo generalizarlo para operaciones y objetos más complejos que simplemente la implementación de criptomoneda. Entonces, para concluir, simplemente decir que lo que os he presentado son una serie de resultados que hemos realizado, que llevamos trabajando sobre unos últimos 4 años. Hemos definido el concepto de Distributed Ledger Object, que es objeto de libro mayor distribuido, se podría decir. Cuando tenemos múltiples objetos de este tipo, entonces tenemos el problema de cómo realizar operaciones de append de manera atómica o coordinada entre ellos. Hemos introducido una versión relajada de las cadenas donde los objetos, el objeto lo que almacena es un conjunto de registros en lugar de una cadena totalmente ordenada de registros. Hemos visto que los DLOs se pueden implementar en un entorno de permisionado público, incluso con fallos bizantinos. Hemos visto cómo se puede resolver el problema del append atómico utilizando DLOs y DSOs. Hemos visto cómo implementar los conjuntos y también DLOs con un único escritor, un único cliente haciendo operaciones de append sin necesidad de tener consenso, y hemos más o menos dado la intuición de cómo se podrían utilizar todos estos elementos, y en particular el Single Writer DLO, para implementar criptomoneda, sin necesidad de tener consenso. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora? Pues lo que queremos es explorar la potencia de todos estos objetos y posiblemente definir otros objetos que nos puedan resultar interesantes para resolver otros problemas que aparezcan. No sabemos, por ejemplo, cuál es la potencia de los DLOs, de los DSOs y de los Atomic Append, todos coordinados. Por ejemplo, una pregunta que nos estamos realizando y que todavía no hemos sido capaces de responder es si somos capaces de implementar estos conjuntos, objeto-conjunto distribuido, con propiedad de linearizabilidad. Esta propiedad en la cual el conjunto parece que está implementado en un único servidor central y no está distribuido entre muchos servidores. La implementación que tenemos tiene coherencia final,
o eventual consistency, que lo que significa es que cuando un elemento, un registro se añade al conjunto, tarde o temprano todos los van a ver, pero no hemos sido capaces de garantizar que esto ocurra de manera instantánea en todos los demás clientes. Y de alguna manera lo que vemos es que vamos hacia un ecosistema en el que hay muchísimas cadenas y muchísimos conjuntos. Y las cadenas y los conjuntos se complementan unos a otros. No es algo que digamos, solamente queremos cadenas y solamente queremos conjuntos. Con esto concluyo. Estos son los 4 artículos donde se resume la charla que he presentado. Y bueno, como os he comentado antes, acabamos de editar un libro donde los 4 nombres que aparecen ahí son los editores. Realmente cada capítulo tiene varios coautores. Yo creo que este no es un buen libro para comenzar para entender, digamos, blockchains y ledgers. Me parece que es demasiado especializado. La documentación que se ha comentado, las transparencias de Maurice o de Vincent y el libro de Vincent. Hay otro libro que es más o menos estándar también asociado a una asignatura en Princeton, que también está disponible PDF de manera abierta, que son bastante más amigables para empezar. Nuestro libro realmente entra bastante en profundidad en bastantes de estos temas, en temas muy concretos, ¿no? Por ejemplo, cómo se arranca una oferta inicial de moneda, el problema del consenso y algunos otros temas especializados. Y con esto concluyo. Muchas gracias, doctor Antonio Fernández. Muchas gracias por su presentación. Y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Antonio Colín pregunta: buenos días, tengo un par de preguntas. Comenta, del almacenamiento en la nube, a partir del blockchain, ¿qué tan robusta puede ser la información descentralizada para la integración de datos que se encuentren almacenadas en distintos nodos en diferentes puntos geográficos? A ver, no acabo de entender, creo que no acabo de entender bien la pregunta, pero creo que lo que estoy intentando preguntar es si se podría llevar a cabo algún sistema de almacenamiento en la nube donde no sea necesario tener ningún elemento centralizado, sino que todo sea descentralizado, por ejemplo, apoyándose en tecnología blockchain, perfectamente. Sí, así es la pregunta. Dice que con respecto a la nube están los nodos en diferentes puntos geográficos, ¿no? Sí, totalmente. El problema que tenemos ahí es que posiblemente, ahí depende del tipo de uso que se quiera hacer. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es un sistema de almacenamiento en la nube público, por ejemplo, hay IPFS, ¿no? El IPFS realmente es básicamente muy parecido a lo que creo que se está proponiendo. IPFS es un sistema de almacenamiento en la nube abierto a todo el mundo. No tengo exactamente claro si utiliza tecnología blockchain, creo que sí. Eso a lo mejor hay alguien en la audiencia que sepa más que yo al respecto. Pero bueno, en cualquier caso, la metainformación del almacenamiento, pues por ejemplo, la estructura de directorios, de folders, la estructura de, pues, hablando en terminología Unix, de los inodos, etcétera, se podría perfectamente almacenar en un sistema tipo blockchain. Se podría hacer de tipo permisionado, como el que yo he propuesto, si hay un conjunto razonablemente fiable de servidores, o se podría realizar en un sistema abierto tipo Ethereum o Bitcoin. Hay un problema, como comentaba la charla anterior, en el caso de Ethereum o Bitcoin, hay un problema de caudal, la cantidad de transacciones por segundo que se pueden realizar, y de tiempo.
Por lo tanto, pues posiblemente no sea suficientemente práctico. Un sistema como el de Red Belly que proponía Vincent en la primera charla tiene un muchísimo mayor caudal y a lo mejor se podría utilizar para realizar algo de este estilo. Yo creo que sí, perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. The atomic appends can resolve the problem of make and assembled? Pregunta Rodolfo Castillo. Exactamente no sé el Asset Vault que es. Entiendo que es una caja fuerte de distintas monedas o algo así, sería. Posiblemente, ¿no? Sí, para la creación, ¿no? de la caja fuerte. Yo creo que el problema es diferente porque, o sea, por ejemplo, sí resolvería la operación de si, o sea, por ejemplo, perfectamente, y es para lo que está pensado, serviría para hacer cambios de moneda coordinada. Me explico. Yo hablo con una persona, yo tengo bitcoins y otra persona tiene ethers y queremos hacer un intercambio. Yo quiero intercambiar mis ethers con sus bitcoins. Para eso precisamente es para lo que se utiliza el atomic swap con hashlock y timelock que he descrito. Eso se podría hacer en nuestro contexto o con nuestras abstracciones utilizando el atomic appends. Y es exactamente el objetivo. Si lo que estamos hablando es múltiples cuentas que pertenecen al mismo usuario, entonces pues posiblemente ya no tenga tanto interés porque Atomic Append está pensado, los algoritmos y las soluciones que nosotros estamos planteando en Atomic Append está pensado para cuando tenemos múltiples clientes que no se fían unos de otros y que tienen incentivos para engañar. En ese caso ya no tendría tanto interés. Pero no estoy muy seguro. Si Rodolfo quiere contactarme y tener para que hablemos más en detalle de exactamente qué aplicación tiene en mente, no hay ningún problema. Lo puedo escribir por correo o a través de aquí. A través del chat. Ok, muchas gracias. Una última pregunta debido a la parte del tiempo. No sé si después puedes contestarlas a través del chat de Zoom. La última. Estimado doctor Antonio, a nivel empresarial, ¿se ha aplicado esta investigación en algún proyecto que tenga con respecto al resguardo de un documento? Ejemplo, una sentencia judicial y que se va actualizando durante el tiempo o algo similar. A ver, no, nosotros ahora mismo lo que he contado lo estamos implementando. O sea, cuando he dicho que tenemos cuando hablaba en las transparencias que se puede implementar, lo que tenemos son algoritmos. Ahora ya tenemos código que ejecuta estos, o sea, que crea estos objetos, pero todavía no lo hemos utilizado digamos, en ninguna aplicación comercial, por decirlo de alguna manera. Pero se podría perfectamente. De hecho, creo que esta aplicación que es almacenar sentencias judiciales, la sentencia judicial no se va a actualizar. Lo que se va a realizar son adendas o correcciones, modificaciones a la sentencia, y todas esas modificaciones son las que se van a ir almacenando. Eso perfectamente es una de las aplicaciones de nuestros objetos de cadena o de generalmente muchos de los objetos de los blockchains que ya hay implementados. Sí, sí, perfectamente. Okay, perfecto. Ya sí, el doctor Daniel Trejo tiene más dudas, a ver si se puede contactar por esta vía. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Fernández. Una vez más, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho su participación en este seminario. Estamos convencidos de que todas estas pláticas motivan a nuestra comunidad a adentrarse en el mundo del blockchain. Esperemos que así sea. Gracias a vosotros por la invitación y estoy abierto a cualquier contacto por